Bueno, pues ahora sí, ¿verdad? Oficialmente, muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente. Gracias por acompañarnos en este espacio una vez más. Mi nombre es Carla Montalvo, soy la coordinadora de los grupos de Roots and Shoots de Puerto Rico. Y esta noche, pues, le queremos dar la bienvenida, ¿verdad?, al biólogo Carlos David de Colombia, que va a estar con nosotros dándonos una charla sobre la problemática del plástico en el mar. Esto es como parte de la campaña que tenemos de Forever Well, ¿verdad? Que trabajamos con lo que es esa concientización de las especies marinas, ¿verdad? Y la conservación de nuestros océanos. Así que gracias a todos los que están conectados con nosotros aquí en la plataforma de Zoom y en Facebook Live. Nada, para presentar a Carlos brevemente. Carlos David Otalora es biólogo marino de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Actualmente se encuentra trabajando con la polución marina en un proyecto que pretende generar la línea base de los microplásticos flotantes en la ciudad de Santa Marta. Y pues nada, aquí los dejo con Carlos, ¿verdad? Pues para que pueda brindarnos la presentación de esta noche. Gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, de antemano quiero agradecer. Espero que esta charla sea amena. Me gustaría también que, bueno, durante la charla, si tienen alguna pregunta o preferiblemente al final, si tienen alguna pregunta, por favor háganla. Que si está dentro de mis conocimientos, con mucho gusto las voy a responder. Entonces voy a desactivar acá la cámara un poquito para que no se me ponga lento el internet. Y bueno, comenzamos. Entonces, comencemos. ¿Listo? Bueno, hoy les voy a hablar acerca de los plásticos en el mar, una preocupación que es creciente, una breve historia de la problemática y tendencias actuales. Entonces, para comenzar, primero nosotros, plástico es una palabra que parece bastante común, pero realmente plástico, como gran parte de todas las palabras, pues tiene un origen. El origen viene del griego plásticos, que significa que tiene la capacidad de ser moldeado o darle forma. Además de esto, los materiales plásticos pueden ser origen sintético, es decir, de origen generado por el humano. También hay muchos que son de origen natural. Como su nombre lo dice, pueden ser moldeados o se les puede dar muchas formas. Es por esto que han sido un material bastante utilizado por la humanidad. Y estos son polímeros compuestos de monómeros. O sea que para la gente que no entienda un poquito de eso, ya se los voy a explicar más adelante. Realmente el término plástico se refiere a todo material o polímero que está hecho por el humano. Y pues en general nosotros podemos decir que el plástico es un material que es maravilloso, porque por ejemplo ha salvado vidas en la industria médica. ¿A quien no le ha tocado recibir una inyección o en muchos casos gente que ha sido operada, pues se ha utilizado en la industria médica por la asepsia que genera, porque pues, son materiales desechables y esto ha salvado miles de vidas. Además de eso, en la revolución electrónica, ahora que tenemos un microchip prácticamente en nuestros bolsillos, todos los días dependemos de un material electrónico, pues ha sido bastante utilizado en todo tipo de electrodomésticos y eh, también, aunque no lo crean, dentro de la ropa que nosotros utilizamos, existen plásticos. En general, bueno, primero antes de seguir con el tema, les voy a explicar qué es un monómero y qué es un polímero. Porque los plásticos son polímeros hechos de monómeros. Entonces, hagan de cuenta que el plástico es una molécula muy grande, es la unión de muchos átomos. Hagan de cuenta una cadena, como la que podemos ver acá. Esa cadena está compuesta por eslabones que en el caso de la molécula del plástico serían los monómeros. Entonces, toda la cadena sería polímero que está compuesto de muchos monómeros.
y pues eso es lo que nosotros conocemos como plástico. Realmente este es un concepto que también es muy general porque pues hay polímeros en la naturaleza de todos los tipos. Esto se los quiero explicar porque pues más adelante es importante. Entonces, como les decía, el plástico es un material maravilloso, lo utilizamos todos los días. Además de esto, entre otros ejemplos, los plásticos salvan vidas añadiéndole seguridad a los automóviles. Eh, y pues en sí, pónganse a pensar y miren a su alrededor y verán el mismo computador, la misma tablet o celular o los audífonos que estamos utilizando dependen de plástico. Pónganse a pensar el día que uno no utilice plástico. Y yo pensando eso, realmente no, o sea, no hay un día que uno no deje de utilizar algo que esté compuesto de plástico o plástico. Entonces están en todo, ¿no? En los productos del día a día, están en los supermercados, entran a un supermercado y la mayoría de las comidas, los alimentos vienen en plásticos. Todos los días lo utilizamos cuando nos tomamos un refresco, cuando utilizamos las pitillos o pajitas, que le llaman, para sacar la basura, para utilizar productos de aseo en la casa, bueno, en fin, hasta arte se hace con el plástico que nosotros generamos. Sin embargo, el plástico es una amenaza más visible para nuestros océanos. ¿Por qué? Porque es tanta la producción de plástico, ha sido tanto el plástico que hemos utilizado nosotros los humanos por la característica de ser económico, por la característica de poderse producir en masa, es decir, en muchas cantidades, por ser desechable, por esa forma de darle casi cualquier, por esa capacidad plástica de poderle dar cualquier forma. Entonces es por eso que nosotros hemos utilizado estos plásticos y son maravillosos, pero estamos dando, o sea, el exceso del uso de los plásticos está teniendo muchas repercusiones con el ambiente, no solo en los océanos. En esta charla yo pienso enfocarme más en los océanos y la problemática que tenemos en los océanos. Como por ejemplo acá pueden ver lo que vamos a hablar más adelante, que son las islas de plástico y todos los desechos que salen de los ríos, de los emisarios submarinos, por el viento. Acá pues se puede ver, esta es la representación de una ballena jorobada, la cual filtra su alimento, pero pues incidentalmente también come plástico. Y este pequeño video que es tomado de Instagram, y esto fue después del paso de una tormenta esta temporada de huracanes que tuvimos acá en la ciudad de Santa Marta. Y miren la cantidad de basura y la mayoría de ahí es plástico. Entonces, es un problema que está realmente preocupándonos día a día. Entonces, los plásticos generalmente se suelen dividir en macroplásticos, que son los materiales que tienen 5 milímetros 5 milímetros o más de tamaño. Entonces son todos los plásticos que generalmente utilizamos, los envases, los platos, el reloj, el celular, toda pieza que sea mayor de 5 milímetros. Y existen microplásticos, que ya les voy a hablar más adelante, que son pequeñas piezas que se fragmentan o que son hechas, con ese tamaño tan pequeño, o sea, menor a 5 milímetros, y que ahora las podemos encontrar en el océano casi en cualquier lugar. Los microplásticos tienen una propiedad que se llama la ubicuidad. Quiere decir que están en todo lado. Los han encontrado desde la cima del Everest hasta en los confines más recónditos de la Antártida. Estas son unas fotos de las que yo estuve viendo cuando hice mi trabajo de grado y encontré copépodos, que son zooplancton, que son pequeños animales, base de la cadena alimenticia en el mar, con partículas de plástico. Y pues esto es lo que trabaja actualmente todo el microplástico que hemos encontrado acá en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Santa Marta es una ciudad costera, es una ciudad turística, histórica. Santa Marta es un paraíso porque nosotros tenemos la montaña más alta costera del mundo, pero tenemos también el mar, entonces es una combinación muy chévere para poder estudiar este tipo de contaminación. Han encontrado microplásticos, como lo pueden ver acá, más pequeños del tamaño de peces. Este es un pez lija, más pequeños y
voy a hablar más adelante, los peces están consumiendo estas partículas. También, al parecer, como ven ustedes acá en la imagen, este pequeño animalito consume el plástico, los peces más pequeños también consumen y pues se entra en la cadena trófica y pues llega hasta los animales más grandes y eventualmente pues, los humanos. Ahora les voy a dar una pequeña historia, no va a ser larga, pero sí recalco en saber sí recalco en mostrarles un poquito de historia porque pues así podemos entender un poquito más cómo ha sido el proceso y la evolución de estos materiales en la humanidad. Nos ha permitido ahora llegar tan lejos, pero si uno no conoce su historia, como dicen, uno está condenado a repetir. Entonces, como les decía, los polímeros son moléculas compuestas de muchos monómeros, ¿sí? En la naturaleza nosotros podemos encontrar polímeros de todo tipo. Nuestro ADN, la información genética, el código de la vida es un polímero. Por ejemplo, nuestro cabello, que está hecho de queratina, la queratina es otro polímero. La celulosa, que es la madera, la madera o los tejidos de las plantas, son polímeros. La seda, que lo hace el gusano de seda, que es esa tela tan fina y suave, es otro polímero. Y por ejemplo, pues como les decía, el mismo cabello, lo que son las pezuñas y cuernos de algunos mamíferos y nuestras propias uñas son polímeros. Entonces, como les decía antes, polímeros hay en toda la naturaleza. Pero ¿cuál es la diferencia con los plásticos? Como les decía ahorita, los plásticos son una invención de nombre y es un término que resume todo material hecho por el hombre. Por ejemplo, los polímeros sintéticos. ¿Qué quiere decir que sean polímeros sintéticos? Que son creados por el hombre. Entonces, dentro de la historia de los polímeros sintéticos, tenemos a la primera persona, como casi todos los inventos en la historia de la humanidad, se descubrió por casualidad. Un día este señor, Alex Parkers, en 1850, él estaba experimentando con la celulosa y estaba experimentando con el ácido nítrico. Entonces, cuando combinó estas dos sustancias, él creó un material más o menos duro que ahorita nosotros lo conocemos como, que nosotros lo conocemos ahora como, lo conocemos ahora como nitrato de celulosa o celulosa, ¿sí? Pero este no fue el primer plástico. Lo que pasa es que como la celulosa es de origen natural, eh, esto no es un plástico como tal, sino que fue un polímero de origen semisintético porque una parte fue dada por la naturaleza y otra parte fue creada por el hombre. Además de esto, este tipo de plásticos tienen una característica importante el del cual se llama termoplástico, que ya les voy a contar de qué se trata. Bueno, después, para ya finales de siglo, Leo Birkeland, él combinó el fenol más el formaldehído y se creó la baquelita. La baquelita es un material, ya les voy a mostrar ahora más adelante, es termoestable y esta fue patentada en 1907. ¿Qué pasó? Que 50, 60 años antes, Alex Parker no le vio como la utilidad a este material, por lo tanto, no patentaron y no le vieron un fin comercial, entonces la gente no le prestó mucha atención. A cambio, Leo Birkeland, cuando creó la baquelita, ellos vieron un potencial tremendo, patentaron el material y este se comenzó a utilizar en la producción de muchos materiales. Materiales como por ejemplo relojes, materiales como los teléfonos antiguos. La baquelita es este material que parece como madera, se asimila a la madera y pues ahora se utiliza bastante en manualidades, pero antes la baquelita se utilizaba para todo, ¿sí? La baquelita fue un material, como tiene esa propiedad plástica de darle muchas formas, entonces comercialmente fue exitosa. Ya años después, cuando los hermanos Lumière comenzaron a experimentar con la creación del cine y bueno, y antes con la fotografía, el celuloide tomó también importancia.
¿Por qué? Porque el celuloide se hacía en los antiguos rollos de fotografía, del celuloide se hacían los rollos para ver, para hacer cine. Entonces, miren la importancia de estos dos materiales, porque sin celuloide no tuviéramos actualmente el cine. ¿Y qué sería del mundo sin el cine, no? Y la baquelita también fue muy importante porque, como les dije, no realmente ahorita ni yo, pero pues sí creo, si ustedes consultan a sus abuelos, los teléfonos antiguos y muchos aparatos eran hechos de baquelita, y así fue que los plásticos comenzaron a generar mucho interés para la humanidad. Esto se consideró como el inicio de la era del plástico. Entonces ya para la época moderna, unos pocos años, el primer plástico moderno fue el PVC. Yo sé que el PVC nosotros los hemos escuchado. El PVC es este material que ahora se utiliza ampliamente en la creación de tuberías, tubos del agua. El PVC también, hay chaquetas, hay ropa. El PVC realmente es un material bastante versátil. Pero, ¿cuál fue la diferencia entre el PVC y por qué dicen que esto ya fue como el primer plástico moderno? Porque lo que pasa es que en el comienzo eh, el PVC era muy rígido, entonces no le podían dar mucha forma. Lo que pasa es que este señor, Eugene Bauman, él combinó el PVC, al PVC le añadió otros químicos, lo cual le fueron cambiando las propiedades al plástico, y esto generó que se pudiera, que fuera menos rígido, que se le pudiera dar forma. Y la diferencia entre la baquelita y la celulosa y el PVC es que los plásticos modernos generalmente traen aditivos, es decir, otras sustancias para modificar sus propiedades y poderles dar mayores usos. Entonces, estos aditivos o agentes plastificantes ya fueron patentados hacia el año 1920, y desde acá ya comenzaron a experimentar con muchos otros materiales. Bueno, antes de continuar, quiero aclararles cuál es la diferencia entre los termoplásticos y termoestables, porque esto nos va a servir para adelante para saber cuáles materiales plásticos pueden ser reciclados y cuáles no. Los termoplásticos, los termoplásticos son materiales que, como su nombre lo dice, termo, calor, se les aplica calor y se les puede dar forma. Pero si estos se vuelven a calentar, ellos otra vez se les puede dar una nueva forma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como sucede con las botellas plásticas, las botellas plásticas son utilizadas, vuelven a las fábricas, se trituran y otra vez se reutilizan. También las están utilizando ahorita con camisas. Entonces, dentro de los termoplásticos tenemos el PVC, tenemos el polietileno, polipropileno, el PET, que es lo que se hace las sillas plásticas, el poliestireno, las poliamidas, entre otros. Los termoestables, ellos también se les aplica calor para poderles dar forma, pero lo que pasa es que si a un plástico termoestable se le vuelve a dar calor, él no va a tomar otra vez una nueva forma. Entonces, por lo tanto, los plásticos termoestables no son los que se pueden utilizar bien para el reciclaje, y su proceso ya no sería tanto para el reciclaje, sino para la reutilización. Como pueden ver acá hay un polímero, muchos monómeros que son cada puntico, como les decía. El termoplástico tiene esta forma que es menos organizada estructuralmente, lo que le permite otra vez reformarse, pero el termoestable, él sí, cuando se le aplica y se pone su forma, no se puede volver a generar una forma. Entonces, otra cosa importante que es que ya en esta época moderna, cuando se le comenzaron a adicionar estos agentes plastificantes a los termoplásticos y a los termoestables, se pudieron combinar con otras fibras y ya se quedó, por ejemplo, como se llama acá, la fibra de vidrio o la fibra de carbono, que ya es un material de origen biológico, como el carbono, ¿sí?, del cual están compuestos nuestros cuerpos y gran parte de la materia orgánica. Y también, por ejemplo, la fibra de vidrio, que el vidrio proviene del sílice de la tierra, y la combinación de estos dos materiales generan
materiales supremamente ligeros y supremamente resistentes, pero que no son reciclables. Es por esto que todas las, por ejemplo, automóviles, bicicletas o todos los elementos que quieran velocidad, los ingenieros han reducido el peso y han utilizado todos estos materiales. Entonces, el fantasma del pasado de los plásticos. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta 1945, hacia los años 50, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, para contarles otro poquito de historia, en la Segunda Guerra Mundial se hicieron tantos autos, se hicieron, sí, más que todo autos, y se utilizó mucho el caucho. Y lo que pasa es que como el mundo estaba dividido y en unos lados estaban controlando la gente del eje, nazis, japoneses, y en otro lado los aliados, mucha de la fuente de caucho natural, que es un polímero natural que hacían las llantas, estaba bloqueada. Entonces fue cuando en Estados Unidos dijeron, no, tenemos que crear materiales sintéticos de los que podamos hacer en el laboratorio sin estar dependiendo, porque lo que pasa es que el plástico se cultiva solo en los trópicos, o sea, solo en las regiones en la que, por ejemplo, no, yo vivo, o la que vive también, solo se cultivan los trópicos. Entonces eso fue un problema. Entonces, hasta 1950, 1945 se dependía mucho de los plásticos, de los polímeros naturales, y después de esto hubo una revolución. Entonces, cuando ya terminó la guerra, pues las economías europeas se estaban recuperando, pero la economía estadounidense subió un montón, porque pues ellos fueron los también partícipes de impulsar su propia economía y la economía europea, para que pues, el mundo no tuviera guerras y el mundo fuera un lugar mejor. Además de esto, lo que nos han impuesto pues el sistema capitalista proviene más que todo pues, de los Estados Unidos, esta sociedad del consumo en la que nosotros pues, nos saciamos o nos llegamos como a ese estado de felicidad por andar comprando cosas, el consumismo, se llama eso, pues también facilitó que mucha gente siguiera produciendo más plástico y más ítems y más objetos hechos de plástico que se pueden hacer muy fácil, que se pueden hacer en masa, y esto fue lo que subió, pues combinado con todos los fenómenos económicos, pues despegó el plástico. Entonces esta fue la era en que se comenzó a producir plástico en bastante cantidad. Entonces, en estos últimos años se ha hablado bastante del antropoceno. No sé, pero bueno, como varios saben, pero les explico acá en resumen, la historia de la Tierra se ha dividido en muchas eras, ¿no? Esta última era, que varia gente ya, y que este concepto ha tomado bastante atención, es el antropoceno. Antro, pues significa, pues, de la misma palabra, antropología, el estudio de la humanidad, de las sociedades. Entonces, el antropoceno es ese periodo desde que comenzaron las revoluciones industriales en el siglo XIX, en que el humano comenzó a cambiar el clima y las condiciones atmosféricas del planeta. Fue en un momento en que fuimos tantos y que la tecnología nos permitió crecer tanto, que ahora nosotros influimos en los procesos de la Tierra. Antes nosotros estábamos a merced de lo que pasara. Ahora entonces por ejemplo, uno de los ejemplos más importantes de que apoya que nosotros estamos cambiando pues el clima de la Tierra es el efecto invernadero, ¿no? Entonces, volviendo al año 1950, ya la producción global acumulada hasta los años 50 de plástico, se estima que eran 2 millones de toneladas de plástico desde que comenzaron esos señores con la baquelita y la celulosa, PVC, y ya después de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, del 45 al 50, ya teníamos de 4 a 8 millones de toneladas métricas producidas en el mundo. Es decir, que se aumentó la producción de plástico 3 y 4 veces más, ¿sí?
A este año se le atribuye la producción en masa de los plásticos y los primeros microplásticos, las primeras partículas menores a 5 milímetros registradas en el medio marino fueron en los años 70, mientras hacían todos esos cruceros oceanográficos, tanto los rusos, los estadounidenses y los europeos, en donde, como me pasó a mí, cuando obtenían las muestras de zooplancton y de fitoplancton, de estos animales, de estos organismos pequeños en el ambiente, en el océano, comenzaron a ver fragmentos de plástico. Entonces, ya para entrar dentro del problema y entender un poquito qué es la polución plástica, porque es que hay dos términos. Hay un término que se llama contaminación y el otro es polución. Entonces, la polución es un tipo, o sea, es contaminación, pero producida por el humano, es decir, de origen antropogénico. Entonces, la polución plástica es definida como la acumulación en el ambiente de productos plásticos sintéticos al punto de que se puede crear problemas a la vida salvaje y sus ambientes también. Y también comienza a generar problemas para las poblaciones humanas, como lo podemos ver acá en las playas. Entonces, ya para ver un poquito más de números, de estadísticas, entonces dicen que nosotros hasta el año 2017 hemos producido en total 8.3 billones, o sea, ya pasamos de millones a billones de toneladas métricas de plástico para el año 2017. ¿A qué equivalen 8.3 billones de toneladas métricas? Equivalen a 822.000 torres Eiffel, a 25.000 edificios Empire State, a 80 millones de ballenas azules, que es el animal más grande del planeta, y a 1 millón de elefantes. Entonces, hagan de cuenta toda la cantidad de plástico que debemos tener. Hay más plástico que ballenas y elefantes en el mundo. Entonces, como ya les había contado, teníamos 2 millones para 1950, para 2017 tenemos 8.3 billones y se estima que la producción de plástico para el 2050 se eleva a 34 billones. ¿Cuál es el problema? Que ahorita de estos 8.3 ya deben ser más o menos 9 billones de toneladas métricas. Solo estamos reciclando alrededor del 9%. El 12% lo estamos incinerando. Es decir, estamos contribuyendo al cambio climático, al calentamiento global. Y el 79% de estos, pues se van, los enterramos en la tierra. Pero lo que pasa es que esto no tiene en cuenta la cantidad de plástico que se va a ir al mar. Entonces, ya la problemática acá en el mar, la problemática que se ve en el mar en los últimos años ha crecido bastante. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el principal problema de por qué tenemos tanto plástico en el mar? Miren todas estas imágenes que yo les muestro, cangrejitos adentro de vasos desechables, plásticos flotando. Y lo que pasa es que el humano hemos creado tanto plástico, hemos utilizado tanto plástico que no podemos manejar tantas toneladas de plástico, entonces la mala disposición de estos residuos es la que mayor contribuye a este problema, a que lleguen los plásticos a los océanos y a todos los ambientes naturales del planeta. Para 2018 se han producido cerca de 359 millones de toneladas de plástico, ¿sí? Y hay un estudio que salió en el 2015 en el cual estimaron que 192 países costeros en el año 2010 introdujeron de estos 359 millones, más o menos, que se produjeron en el año 2018, de 4.8 a 12.7 millones de toneladas métricas de plástico, que equivale más o menos al 1.7 o al 5.5% de la producción mundial de plástico va a parar al mar. Esto es una estimación, esto es basado en modelos matemáticos y realmente pues nunca vamos a poder saber la fecha, el porcentaje exacto, pero esto puede ser mayor.
¿Cuáles son las principales vectores de polución de plásticos para el mar? Los emisarios submarinos, que son estas tuberías que tienen las ciudades costeras en las que sacan todas las aguas negras, que generalmente en países como Colombia no tienen la separación de partículas, y los ríos. Los ríos se les atribuye el 80%, son los que, o sea, atribuye, o sea, a los ríos aportan el 80% de los plásticos que llegan a los mares. Entonces, por el hecho de no vivir en la costa, por el hecho de vivir, por ejemplo, como acá en Colombia, en Bogotá, sobre la cordillera de los Andes a 1000 kilómetros, eso no quiere decir que nosotros no estemos contaminando el mar, también lo estamos contaminando, porque uno de los el caso de Colombia, uno de los grandes afluentes que tiene el país es el río Magdalena, que nace en la cordillera, la central y la oriental, y desemboca acá en el mar Caribe. Entonces el Magdalena está trayendo gran parte de la polución plástica que se genera en el centro del país. Bueno, dentro de la basura marina, entre el 42 y el 93, dentro de la basura marina, que es todo tipo de basura, no solo plásticos, ¿sí? Todos los poluyentes marinos, que pueden ser también vidrio, madera, aluminio, otros metales, todo lo que no sea plástico, de ese 100%, entre el 42 y el 96% de esto llega a ser plástico. Eso depende de la región donde estemos, porque no todos los países producen lo mismo. La problemática está a la vuelta de la esquina. Estas son imágenes que yo tomé acá en una playa, Puerto Luz se llama, y por ejemplo acá está el perrito, y se puede ver un día normal las bolsas que dejan la gente, la bolsa que trae el mar. Esto es una playa acá cercana en donde todavía no es turística, pero como la Ribazón trae icopor, trae, esto es esponja, bueno, trae un montón de contaminantes, y esto fue después del mar de leva, del mar de fondo que generó el huracán Iota, que nos pasó a nosotros, que golpeó bastante Nicaragua y nuestras islas que tenemos en el Caribe, y miren cómo dejó la playa. Entonces, gran parte de la basura es madera, pero miren que un porcentaje también bastante grande es plástico, y nosotros los que estemos viviendo en el mar, o solo la gente que no viva cerca, váyanse cerca a un río, a un bosque, y uno mínimo va a ver una bolsa o un vaso o un pedazo de plástico. Como les dije, tienen esa propiedad de la ubicuidad y se encuentran en todo lado. Entonces les recomiendo ver este documental muy lindo. En Netflix hay gran cantidad de documentales. Este se llama Planeta Azul, de la BBC, y miren cómo los delfines juegan con las bolsas. Entonces, eh, están en todo lado, o sea, no hace falta, no hace falta ir a un lugar muy lejos para ver cómo este problema está llegando cada vez más y más a todos los rincones del océano.
Bueno, entonces para los que no hayan visto ese documental, recomendadísimo. Hay una parte, él tiene varios capítulos y bueno, acá hay varios de los que pueden aparecer en Netflix o en YouTube. Son de fácil acceso en Internet y que esto es un resumen, pero pues si quieren ver también más del problema, esos documentales cuentan muy bien con imágenes y retratan todo lo que es esta problemática y a todos los lugares en los que ha llegado. Entonces, bueno, mm, yo no soy alguien pesimista, pero pues acá siguen las malas noticias. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en estos 70 años de actividad y pues de toda esta producción de estos más o menos, se estima que hay 150 millones de toneladas de plásticos circulando en los océanos. Se ha visto que hemos encontrado islas de plástico. Entonces, para la gente que no conoce el océano, aunque uno crea que es un espejo, un cuerpo de agua quieto, el océano es un ambiente dinámico, es un ambiente muy cambiante. El océano está en constante movimiento y en el océano se generan, por ejemplo, bueno, en los océanos alrededor del mundo se generan giros que pues están hechos por el viento, por la acción también del efecto Coriolis, del movimiento de la Tierra, y estos giros que son corrientes superficiales que se han encontrado, en estos giros, toda la basura que sale de la Tierra y que flota, se han acumulado en estos giros y las corrientes que están conectadas a lo largo de todo el planeta, pues han acumulado todos estos plásticos en estos giros. El giro más grande que tenemos es el del Pacífico, abajo, este que le estoy señalando acá, en donde se han encontrado islas de plástico que tienen cientos de kilómetros. Se estima que la isla de plástico que tenemos en el sur del Pacífico es igual o más grande que el estado de Texas en Estados Unidos. Entonces, bueno, esto solo es el plástico que está flotando, ¿sí? El plástico que podemos ver y el plástico que es grande, o sea, el macroplástico. Dentro de ahí también está, pero dicen los científicos que más o menos solo, o sea, de toda la cantidad de plásticos que hay en los océanos, solo el 1% se encuentra flotando. Pero entonces, ¿a dónde va el 99% de plástico que hay en el mundo, en los océanos? Entonces, como les digo acá, el mar, los océanos son ambientes cambiantes y nosotros tenemos algo que se llama la circulación termoalina. Termo, como les dije ahorita, de temperatura y alina de sal. Es decir, son corrientes que van por debajo de la superficie y recorren todo el planeta, todas las masas de los continentes. No me acuerdo bien el dato, pero duran cientos o incluso miles de años en dar una vuelta entera al planeta esta agua. Entonces, esto es un factor muy importante que ya les voy a explicar qué está pasando con todo el plástico que se está yendo al fondo del mar, porque así pensemos que el plástico flota, la gran mayoría no lo hace, ¿sí? También el plástico sufre un proceso de degradación física y química, que más adelante les voy a contar. Pero en un estudio que sacaron recientemente, al parecer ya se sabe a dónde está parando todo este plástico. Bueno, el 1% está flotando. Otra parte está en la columna de agua, ¿no? Lo que está entre la superficie y el ventos, el fondo. Y este estudio que sacaron hace poco de estos dos señores, Kane y Claire, nos explica entonces más o menos qué está pasando. Es una teoría que está tomando fuerza. ¿Qué está pasando con la cantidad de plástico que está llegando al mar y no lo vemos flotando? Pues como muchos, aunque pues eso se pueda intuir a veces, plástico se está hundiendo y está llegando. Entonces, estas corrientes marinas profundas que actúan como cintas transportadoras, como yo les decía, ¿sí? Están moviendo todo este plástico. Cuando cae en el suelo, se vuelve y se suspende y lo transportan. Y lo que ellos evidenciaron es que así como hay islas de microplásticos flotando en el ventos, el suelo del mar, hay
puntos calientes de microplásticos, o como ellos le llaman microplastic hotspots, ¿sí? Entonces son los lugares donde la cinta transportadora concentra la mayoría de partículas y no se sabe cuántos hay en el planeta porque el fondo marino es de los ambientes más recónditos, más inaccesibles y menos estudiados. Todavía nos hace falta mucho conocer de los fondos marinos. Entonces, ellos encontraron, por ejemplo, en este estudio, 1.9 millones de piezas plásticas en 1 metro. Es decir, miren su piso y hagan más o menos un paso hacia adelante, otro hacia la izquierda, otro hacia abajo y otra vez. En 1 metro cuadrado que nos encontraron 1.9 millones de piezas plásticas. Entonces se está acumulando todo este microplástico en los fondos marinos y es preocupante porque no lo podemos ver, no los podemos detectar tan fácil. Entonces, esto es de las problemáticas, pues también de los problemas que genera toda esta polución marina. Entonces, ellos dicen que estos puntos calientes de microplásticos son los equivalentes, pero del fondo marino, en las islas de plástico que tenemos alrededor del mundo. Entonces, ya para explicarles un poquito qué son los microplásticos, como les decía antes, son partículas que tienen menos de 5 milímetros de longitud, de origen sintético o semisintético, es decir, creado por los humanos, que tienen múltiples formas y materiales que lo componen y lo que les había dicho, la ubicuidad, están en todo lado. Entonces, así para contarles resumidamente, hace poco National Geographic se fueron al Himalaya, al Everest, a ver si había microplásticos, y han encontrado microplásticos casi en la cima del Everest, a 8.000 metros de altura, pero eso no es lo peor. Microplásticos se han encontrado en los fondos marinos, en las fosas marianas a 9 y 11 kilómetros de profundidad, es decir, han llegado a todo lado. Incluso, como dato curioso, unos científicos en la Antártida estudiaron al pingüino emperador y estaban estudiando las heces fecales de los pingüinos y encontraron microplásticos. Entonces están en todo lado. Lo más probable es que nosotros los estemos consumiendo día a día y no los vemos porque son un enemigo invisible. Entonces los microplásticos tienen dos orígenes. Un origen primario, ¿sí? Y un origen secundario. Origen primario quiere decir que el humano los crea plásticos menores a 5 milímetros para múltiples funciones. Unas muy conocidas son las microperlas, que por ejemplo los geles, las cremas dentales, detergentes. Cuando ustedes ven en un detergente, en un producto de aseo, por ejemplo, en esos exfoliantes de caras, que dicen con microperlas de poder, esos son microplásticos. Hay cremas dentales que el poder blanqueador son microplásticos. Los pellets, que son pequeñas esferas plásticas que se utilizan en infinidad de procesos industriales, y las microfibras, que son fibras o cuerdas, o por decirlo así, sí, una fibra, hechas para múltiples usos. Los microplásticos de origen secundario son los que se generan por la fragmentación de los plásticos, de los macroplásticos, es decir, de todos los plásticos de mayor de 5 milímetros. Ejemplo, el día que nosotros dejamos caer un vaso de estos plásticos que pues, no es tan rígido y se parten en muchos pedazos, ahí generamos microplásticos. De hecho, de los microplásticos más abundantes en el planeta son las microfibras. ¿Las microfibras de dónde provienen? De nuestra ropa. Entonces, cada vez que nosotros colocamos en la lavadora o lavamos nuestras ropas, ellas van desprendiendo fibras, lo que nosotros llamamos acá motas, y eso son contaminantes, porque no todas las telas que utilizamos son de origen natural. Entonces, como les decía, las fuentes de microplástico en el ambiente pueden ser piezas grandes que por acción de los rayos solares y más que todo por las ondas UV se fragmentan. Entonces, hagan el experimento, bueno, yo lo hice en una charla anterior, ahora no los puedo poner acá, pero uno coloca una bolsa plástica y la deja más o menos un mes a la intemperie o al sol, y vayan y ustedes toquen esa bolsa, al mes siguiente van a ver que se les va a deshacer y van a generar partículas más pequeñas. Lo segundo, y las más abundantes, son la ropa, como les decía. Estos son otros fragmentos que son microplásticos primarios, y lo que les decía, productos de higiene.
Entonces hay gran cantidad de orígenes de los microplásticos secundarios y primarios en el ambiente. Y bueno, está esta gráfica que nos dicen que la gran mayoría de plásticos, como les dije, vienen de origen textil, ¿sí? Después de esto son las llantas de los autos. Después de esto es el polvo y el viento. Después de esto son las vías. Ya después viene los contenedores marinos y pues los productos de aseo. Entonces hay múltiples orígenes. Acá hay, por ejemplo, acá se explica más o menos bien cómo se producen también los plásticos, otra gráfica, como pueden ver acá. Entonces está la botella plástica grande, viene la radiación solar, se fragmenta y se generan microplásticos. Hay también no solo por acción del sol, sino del calor y también por acción de la fricción contra las piedras, las olas, que producen estos plásticos de origen secundario. O están la oxidación química, las sales que se encuentran en el mar, también producen esa degradación de los plásticos y producen, bueno, otros fenómenos también interesantes, que es, por ejemplo, en el mar, muchos organismos que son sésiles, es decir, que están quietos, que viven quietos, como los percebes, los balanos, las ostras, bueno, todos los animales que estén quietos, eh, van a pelear por espacio. Y se ha encontrado que hay bacterias que se pegan a todas estas, piezas de plástico en el mar, pero aún no sabemos qué está pasando con eso. Entonces, todos estos microplásticos están en la superficie, en la columna del agua y en el ventus. Entonces, por ejemplo, ya en la naturaleza hay procesos de biomagnificación y procesos de bioacumulación. La bioacumulación todavía no está comprobado, pero más probable es que sea así. La bioacumulación es cuando un organismo de la cadena trófica más pequeña, como mostraba el zooplancton, los cangrejos, ingieren estos plásticos por el color, porque pues puede que les sean palatables para ellos, y los organismos más grandes se los comen. Entonces, bioacumulación es la acumulación de plásticos en un organismo, ¿sí? Biomagnificación es cuando viene el organismo grande, se come al más pequeño, él va a acumular, a medida que aumenta la cadena trófica, más plásticos, y esto sucede, es un ejemplo claro que es bien explicado con los metales pesados. En lo que les digo, en microplásticos todavía no sucede, pero pues esto es muy probable que sea, o sea, que se vaya a comprobar ahora en un cierto tiempo, y pues finalmente todo resulta en los humanos, ¿no? Porque pues nosotros estamos consumiendo la mayoría de organismos que están en el mar. Entonces, ¿qué efectos tienen los microplásticos en el ambiente? Esto es todavía algo que se tiene que estudiar, pero dentro de los efectos que ya se han encontrado, no se ha hecho bastante trabajo con peces, aves, en humanos se está trabajando, pero pues trabajar en humanos es un poco más difícil. Pronto van a haber resultados, pero ¿qué han encontrado? Si le pasa efectos en otros organismos, también nos va a pasar a nosotros. Entonces, ¿qué han encontrado los científicos? Que hay efectos nocivos porque los microplásticos, como tienen estos químicos que yo les decía, estos aditivos, estos plastificantes, estos cuando son lavados por el agua o cuando son fragmentados, sueltan de nuevo todos estos agentes plastificantes que generalmente suelen ser tóxicos, ¿sí? Entonces, y que son de origen, por ejemplo, estas sustancias, que en algunos casos también son metales pesados, tienen propiedades carcinogénicas, es decir, que producen cáncer, tienen también efectos adversos en el sistema endocrino, lo que les decía de la bioacumulación y la biomagnificación, y unos ejemplos, por ejemplo, que tiene en una botella plástica, por ejemplo, tiene pataletes, que pues por ejemplo se ha encontrado que estas sustancias son tóxicas porque están ligadas a
interrumpen la producción de hormonas y es peligroso en los embarazos. Están los BPA y los BPS que también afectan nuestras hormonas. Está el PVC que está ligado con el cáncer. Y bueno, y entonces, ¿qué decimos de los bioplásticos? Los que nosotros decimos, los plásticos que nosotros producimos a partir, por ejemplo, Los bioplásticos son como, por ejemplo, el primer plástico que se creó. Están haciendo, por ejemplo, bioplásticos a partir de la yuca, a partir de la papa, de la remolacha, de todas estas plantas que tienen muchos polímeros y añadiéndole sustancias se generan bioplásticos, es decir, un plástico generado por el hombre, pero de una materia prima natural. Entonces, nosotros podemos decir, ah, no, que este plato está hecho con bioplástico, entonces como viene de naturaleza, entonces no es tóxico ni pasa nada. No, han encontrado, eso es un estudio también reciente, que estos mismos bioplásticos, todos esos agentes plastificantes, también tienen efectos tóxicos para los seres vivientes y por ende, pues también para nosotros los humanos. Entonces no hay que confiarnos. El hecho de que, por ejemplo, también un bioplástico sea de origen natural no quiere decir que sea degradable, porque pueden ser agentes termoestables. Entonces, el hecho de que provenga de la naturaleza no quiere decir que sea degradable porque el humano cambia estas propiedades químicas. Pero bueno, ya dejando tanta negatividad y tanto pesimismo, no todo está perdido y hay proyectos muy chéveres y hay proyectos que vienen desde la juventud y por eso yo también recalco el hecho de que es muy chévere que haya niños y gente joven y pues también gente que despierte. Entonces este ejemplo que me parece muy chévere, que ha tenido mucha cabida en la comunidad internacional, que ha recibido millones de dólares de financiación, es por este joven noruego que se llama Bojan Slat, que en el 2016, en el 2015, cuando él estaba terminando su colegio, les propusieron entonces un proyecto y él se formuló, él creó, él pensó estas plataformas automáticas flotantes. Al comienzo eran impulsadas por botes, pero ahora son automáticas en las cuales se recoge gran parte del plástico flotante. Un muchacho de 15, 16 años en el 2016 y ahora él tiene un proyecto y un proyecto de vida para adelante y bueno, los jóvenes estamos cambiando también el mundo. No todo está perdido, entonces les voy a mostrar acá un pequeño video más o menos de lo que se trata del proyecto de Boyan y bueno. Entonces, son proyectos muy interesantes porque, bueno, combinó el conocimiento de este muchacho de secundaria
con oceanógrafos, con ingenieros, con biólogos. Se unió un equipo interdisciplinar y pudieron crear esto y pues tiene cabida y bueno, la gente dirá, no, pero solo va a recoger el 1% de lo que hay en los océanos y está flotando. O sea, lo importante de estos proyectos es que uno lo está haciendo gente joven y tiene tanta cabida y lo han financiado, entonces no todo está perdido y pues hay bastante oportunidad para hacer proyectos, para ir pensando. Esto, claro, es un proyecto grandísimo, pero pues desde lo local también podemos pensar en proyectos para contribuir a, a manejar mejor este problema. Otras iniciativas que también, hay un montón de iniciativas, acá yo les daría una charla de iniciativas, pero estas son unas que he tomado hace rato, me parecen interesantes. Esta organización americana, que de hecho también trabaja con la que les mostré anterior, ellos se llaman Five Years, y entonces ellos lo que quieren combinar es la educación, la ciencia ciudadana, enseñarle a la gente que ellos también pueden ser parte del problema. ¿Por qué? Porque este problema de la polución plástica en los océanos todavía es un problema que no entendemos muy bien. No entendemos muy bien qué les está haciendo los océanos, no entendemos también cuánto hay, no sabemos cuánto hay. Entonces, si nosotros no sabemos cuánto hay, dónde está, cómo se está moviendo, entonces nosotros no estamos en nada. Lo que pasa es que trabajar en el mar es muy costoso y requiere esfuerzo tanto económico como humano. Entonces, lo que ellos hacen es enviar redes y metodologías para muestrear plásticos y microplásticos. Por ejemplo, ese es un programa de ellos, ese se llama Troll for Plastic. Eso es como, ¿cómo decirlo? Como arrastres por los plásticos. Entonces son gente que navega todos los océanos en sus veleros, les dan estas redes para muestrear y ellos pasan por rutas donde generalmente un investigador, un científico no puede pasar por cuestión de dinero. Entonces ellos toman las muestras y identifican esto y envían los datos y esto todo se alimenta en bases de datos mundiales en donde se está viendo más o menos todas estas bases de datos donde la gente va colocando sus datos, va investigando, se va viendo entonces cómo es la cantidad de plásticos que hay en todo el mundo. Entonces, estas son iniciativas también muy chéveres que la gente está comenzando. Bueno, ya dentro de las iniciativas globales, esta época, esta década que se nos viene, 2021-2030, es importantísima. ¿Por qué? Porque la ONU cada década, cada 10 años va cambiando sus objetivos. La década que pasó fue la década de la biodiversidad. Ahora nosotros es la década de los océanos. Estos 10 años nos vamos a enfocar en la investigación del océano, en saber más acerca del océano, este azul que pues prácticamente es el que nos tiene también con vida, porque el océano es importantísimo en muchos procesos que suceden alrededor del globo. Entonces la ONU planteó objetivos pues, para el desarrollo sostenible y el uso de los océanos, y esto es pues para los años, ¿no? Para 2030. Entonces, pues se han escuchado noticias que ya muchas empresas, las mayores que contaminan, Coca-Cola, Nestlé, todas estas multinacionales van a cambiar sus políticas para dejar de utilizar tanto plástico y reducir el uso del plástico para 2030. Entonces, este objetivo 14 de toda la política que desarrolló la ONU es el de conservar y utilizar sostenible los océanos y los mares. Esto es importante porque esto no solo es que, ay, bueno, la ONU dijo y ya, no, esto ayuda porque la ONU es un organismo que tiene bastante influencia sobre los estados, los gobiernos, y con esto los gobiernos se van a poner un poco más las pilas para seguir investigando y mirando mira, o sea, generando políticas también para poder mitigar la problemática, porque pues, ahora como quiero reflexionar más adelante, es una problemática que es muy difícil de acabar, ¿sí? No solo es el hecho de recoger los plásticos y ya. Entonces lo que les decía, la Unión Europea, por ejemplo, también ya desde el 2021 quiere prohibir los plásticos de un solo uso. ¿Cuáles son los plásticos de solo uso? Pues como su nombre lo dice, los plásticos que lo abrimos, gastamos el producto y ya, un juguito, el yogur, bueno, unas galletas, las papitas, todos esos son los plásticos que nos tienen inundados y que pues
los gobiernos poco a poco, gradualmente, quieren ir cambiando. Entonces, otra cosa importante es cambiar el tipo de modelo económico que tenemos. Ahora nosotros tenemos un modelo económico que se llama modelo económico lineal. No quiero profundizar en esto porque pues estos son teorías bastante complejas, pero para entender el modelo económico lineal, que es en el que se rige la mayoría pues o sea, el que se rige la mayoría del sistema económico mundial, es tomar los recursos que son abundantes, nuestras materias primas, ejemplo, el petróleo, el carbón, el agua, fabricar productos, construir y fabricar, y ahora como tenemos la obsolencia programada, que por ejemplo eso lo vemos con los celulares, con los electrónicos, es un ejemplo. Antes las cosas eran hechas para durar, para que la gente nunca, pero pues ellos tienen que continuar con su negocio, tienen que vender. Entonces, por ejemplo, es ahora que un computador a uno no le va a durar más de 4 años, un celular no te va a durar más de, más de 2 años. Entonces, esa obsolencia programada hace que nosotros desechemos. Como el plástico es tan barato de producir, como se puede producir en tanta cantidad, pues lo único que nosotros inconscientemente a veces no hacemos es desechar todo, ¿no? Nos tomamos un juguito, una botella PET, la botamos, pero porque nosotros hemos nacido en esa época del plástico y para nosotros usar plástico es indispensable. O sea, somos también la generación plástica en un modo. Entonces, lo que proponen economistas y gente que ha estudiado al respecto es cambiar esta economía lineal, destructiva, por una economía circular en la cual se implementen procesos de reciclado, de mejora de diseño, de cambio de materiales que sean biodegradables, de volver a distribuir bien y que todos los materiales que se produzcan, es decir, por ejemplo, un ejemplo de economía circular muy fácil lo podemos hacer con Coca-Cola. Todas las botellas plásticas que generan Coca-Cola, ellos, la gente en sus casas las separan, ¿sí? Los recicladores también las venden y ellos lo que hacen es reciclarlas, porque es que nosotros tenemos una confusión muy grande entre reciclar. Mucha gente dice, yo reciclo en mi casa. Reciclar es volver esa botellita a meterla en el ciclo productivo, en la cadena productiva y volver y generar una botella nueva o otro material. Eso nosotros no lo hacemos. Nosotros lo que hacemos es, nosotros lo que hacemos es, nosotros lo que hacemos es separar, bueno, unos pocos, y que pues ya después de eso, pues no más. Pero entonces, eso es lo que intenta hacer la economía circular. Coger la botellita de Coca-Cola, te la tomaste, se fue a la caneca que es la indicada, de esta caneca el reciclador la lleva a una nueva planta en donde se puede volver a hacer una nueva botella o una nueva camisa o un nuevo plástico y dejar de producir pues material virgen, material nuevo y todos estos desechos volverlos a meterlos en la economía. Entonces, esto es más o menos de lo que se trata la economía circular. Entonces, hacia ese es el cambio que tenemos que hacer, no solo los gobiernos, sino que también nosotros, ¿no? Bueno, entre otras noticias, también los científicos están trabajando para crear superenzimas. Las enzimas son proteínas que tienen cientos de funciones en el cuerpo. Esta enzima lo que hace es que come o degrada las botellas de plástico 6 veces más rápido de lo que lo hacía otra. Entonces, no sé, en un futuro cuando ya podamos crear no sé, bacterias u otros organismos mediante la genética, con estas superenzimas podemos hacer organismos que degraden los plásticos pero pues bueno, eso no es toda la solución, pero bueno, ahí están. Otras buenas noticias es ahora que, bueno, lo que les digo, el cambio climático, la producción de CO2, el uso de combustibles fósiles. Ahora el futuro va a ser el hidrógeno. Muchas marcas de automóviles y muchos conglomerados, no solo de automóviles, sino de todo medio de transporte que utilice combustibles fósiles, nos vamos a pasar hacia el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es el elemento más abundante de la naturaleza. Entonces, son experimentos pequeños, pero con estos experimentos los científicos han podido degradar el plástico y transformarlo en hidrógeno como combustible.
Por ejemplo, otros países, entre otros, Canadá también va a prohibir los plásticos de un solo uso a partir de 2021, siguiendo esta política de la ONU y gradualmente. Entonces, bueno, muchos países también, pero pues en eso es lo que estamos. Bueno, ya a nivel acá, lo que yo les hablo, mi país, Colombia, para el archipiélago de San Andrés, eh, y Providencia y Santa Catalina, el año pasado se aprobó una ley para reducir el uso de plásticos de un solo uso, porque lo que pasa es que San Andrés es una isla pequeña, es tremendamente turística, está llena de gente y aparte de eso se están llenando de basura ellos también y ellos dependen del turismo y el turismo depende pues de todos los recursos naturales y la belleza que tiene esas islas, entonces no todo puede estar lleno de plástico, entonces estas políticas también están comenzando, todavía no hay nada concreto acá para el continente, pero bueno, son políticas que están comenzando y que pues ya en el Congreso se están trabajando y también pues hay otros plásticos. Por ejemplo, en la capital acá de Colombia también se está avanzando hacia la eliminación de los plásticos de un solo uso y esta última noticia que la vi hoy, muy chévere, también quieren enseñarle a la gente cómo separar los residuos, ¿sí? Para poder facilitar el proceso de reciclaje. Entonces, bueno, ya para finalizar y como un proceso de reflexión, no solo tenemos que esperar que los científicos o las iniciativas internacionales nos ayuden con el problema y que los gobiernos generen políticas, sino que tenemos que comenzar desde nuestras casas, tenemos que comenzar desde nuestras comunidades. Entonces, nos repiten esto de las 3 R's, que es reducir, reutilizar y reciclar, pero realmente nosotros no entendemos el concepto. Como les digo, lo primero que tenemos que hacer es reducir. Voy a comprar algo, unos tenis, voy a comprar, no sé, cualquier elemento. Preguntémonos primero, ¿realmente lo necesito? Reduzcamos ese consumismo, reduzcamos esa forma de vida que nos tienen implantada de solo comprar, comprar, comprar. Después de esto, se nos dañó un material, no sé, cualquier cosa, lo podemos reutilizar, podemos hacer con las botellas plásticas una materia, podemos hacer otra cosa, también se puede hacer. Y por último, pues sería la economía circular, pues reciclar todos estos materiales. Si alguien quiere entrar más profundo al tema, y pues ahora con esto de las redes sociales, que me parece que las redes sociales están tomando, no están tomando, ya tienen bastante importancia y miren cómo las redes sociales también nos unen y bueno, y existen youtubers, hay youtubers que hacen controversia, pero pues hay que mirar también los buenos youtubers como esta muchacha bogotana, ella es una recicladora, acá le llaman normalmente pues a la gente que recoge los residuos y los separa y los vende y que vive de eso, que debería ser una profesión mejor paga, y ella se volvió youtuber. Y pues la verdad yo he aprendido bastante de su canal y pues bueno, desde ahí pueden comenzar y en internet es un recurso muy grande pues para todos para el que quiera profundizar más en el tema. También si necesitan mi contacto o tienen alguna duda, la podemos resolver al final o me pueden escribir vía mail o vía Facebook. Muchas gracias por su atención y pues espero sus preguntas. Muchas gracias, Carlos, por la maravillosa presentación, ¿verdad? Definitivamente. Muchísima información y nos queda un camino por recorrer todavía, un largo camino. Tenemos acá, sí, tenemos la primera pregunta de Rosalina. Primero tiene un comentario, ¿verdad? Dice, depresión en su máxima expresión, que si habrá opciones y que si es un punto sin retorno, pregunta ella. Bueno, lo que pasa es que el plástico, ¿no? O sea, cada año seguimos produciendo y cada día la población aumenta y por tanto la demanda aumenta, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente es incierto. Lo que sí yo tengo seguro es que si no comenzamos desde ya nosotros, la casa, los proyectos, el que quiera dedicarse a esto, a trabajar, si no va a haber un retorno. Incluso en unos 100 años va a haber más plástico incluso hay científicos que dicen que para el 2050 va a haber más plástico en el mar que peces. Entonces,
Hay muchas iniciativas, todavía no es claro, no es claro las políticas, no es claro lo que tenemos que hacer, todavía no entendemos el problema realmente a fondo, todavía nos falta mucho crear líneas base, investigar, hacer ciencia ciudadana, concientizar, educar. Entonces, yo soy muy optimista, yo sé que todavía no hemos llegado hasta ese punto, yo sé que se puede continuar desde las casas y pues desde para adelante. Entonces el tema entra para discutir, ¿no? Porque no todas las soluciones son definitivas y no hay una solución definitiva y no hay una sola solución al problema. Tiene que abordarse desde muchos puntos, lo que te digo, comenzando como en estos espacios, la educación, tanto como los aparatos que están en los mares, las políticas, bueno, en fin. No es que no haya un retorno, pero sí, hay que seguir trabajando en esto. Es cierto, definitivamente. Una palabra bien importante, ciencia ciudadana. Hay que unirse, ¿verdad? Para crear diferentes propuestas, ¿verdad? Y importante eso, sobre todo seguir educando a las personas, ¿verdad? Y que sí que es cierto que no estamos en un punto de que no hay retorno, que todavía está esa ventana de tiempo, pero uno tiene que actuar ahora, que es el momento. No quedarnos sentados a esperar a que la solución nos llegue o simplemente dejar que otro lo haga, porque pues cada uno tiene que aportar su granito de arena para hacer el cambio. Amel, sí, sorry. Amelfi Ventura dejó un comentario, ¿verdad? Que dice, excelente información, hay que hacer crecer el interés por todos estos temas para que crezca la conciencia y amor por el planeta. José Camacho nos escribió, la mayoría de los esfuerzos que he visto se enfocan en la remoción de macroplásticos del océano y esto tendría el efecto de reducir los microplásticos, pero ¿existen esfuerzos encaminados a la recuperación de estos últimos? Sí, existen esfuerzos. Lo que pasa es que son, o sea, eso es, yo veía, por ejemplo, el ejemplo de una ONG, de un señor inglés, que él tenía, su misión era retirar todos los plásticos de las playas y llegó un punto después de 10 años de trabajo, de financiación, de todo esto, que se cansó porque dijo, no, o sea, el hecho no es solo retirarlos. Existen proyectos, por ejemplo, hoy estaba viendo también una iniciativa que se hizo, si no estoy mal, en Estados Unidos, no, en Canadá, perdón, unos estudiantes que hicieron un aparato para retirar los microplásticos de las playas. Hay otros aparatos que se utilizan para muestrear, por ejemplo, microplásticos desde buques, muestreadores remotos, todos los buques transatlánticos que, de mercancía o pasajeros que atraviesan los océanos recolectan estas partículas, pero realmente no, es muy difícil porque los plásticos están dispersos, a veces se conglomeran o están dispersos, entonces sería un esfuerzo muy grande pues, para esto. O sea, yo lo que digo es, no debemos es enfocarnos tanto en, es como por ejemplo en la medicina, ¿sí? Si tú tratas una medicina, te tomas una aspirina, te pasa el dolor, listo, pero si no ves realmente qué es lo que está pasando en tu cuerpo, por qué estás enfermo y atacas desde la base, vas desde la base de la enfermedad y la erradicas, entonces puede que hayan cambios, pero pues si te sigues tomando toda la vida una aspirina, pero sigues comiendo mal, comiendo grasas, no sé, teniendo mala alimentación, pues te va a dar lo mismo, vas a seguir enfermo y va a ser como un placebo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que es enfocarnos a la educación, hacia la economía circular, hacia la reducción, hacia todo esto que mitigue desde el origen y pues eso es lo que más debemos hacer, no tanto recoger los plásticos y ya, porque al igual vamos a seguir produciendo millones de toneladas cada año, entonces es como hacer un esfuerzo en vano. Definitivamente. Rosalina también nos escribe, en la escuela aún se enseña el triángulo de las 3 R. ¿Cuántas R reconocemos actualmente y cuál de ellas sería la de prioridad? Bueno, como lo dije ahorita, pues son o sea, esas 3 R's y tienen un orden, ¿sí? Eso no es que yo reciclo, las 3 R's son reducir, reutilizar y reciclar, ¿sí? Reducir es lo que yo les digo, pues eso comienza personalmente. Voy a comprar algo, los niños, un juguete, yo, un celular, ve, mi celular está nuevo, ¿para qué necesito comprar otro?
Tengo tantos, 5 pares de tenis, ¿para qué necesito comprar otro? Tengo ropa buena, ¿para qué necesito comprar más ropa? Entonces, reducir porque el sistema consumista capitalista nos tiene también compre, 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 y esa es la satisfacción de muchos. Entonces, en primera instancia es esa, reducir y tratar de comprar lo menos, tratar de tener lo que se tiene, después reutilizar las bolsas, reutilizar las botellas, desde las empresas también reutilizar esto. Y lo último es el reciclar, que es volver y meter el material a la cadena productiva, pero lo que pasa es que el reciclar también juega con la huella de carbono, porque tienes que transportar el plástico, vas a calentar también el planeta, tienes que volver a procesarlo. Entonces, no, o sea, nos dicen esas 3 R's, pero realmente conceptualmente y a veces como que sí, nos saturan tanto con esta información que realmente no comprendemos bien lo que es, pero lo primero que se tiene que hacer es reducir. Exactamente, especialmente en estas épocas navideñas que la gente quiere comprar tantas y tantas cosas. Hay muchas otras opciones, definitivamente. Rosalina nos dice, en Puerto Rico está prohibido el uso de las bolsas plásticas, pero ahora las venden con la justificación de que son reusables. Muy cierto. Vamos al supermercado, donde quiera que vamos, no tiene bolsa, deseas comprarla. Eso es algo como que una vara de doble filo acá, pero pues. No, y esto de las bolsas es también chistoso porque, bueno, o sea, hay que sumar que es un inicio, ¿sí? Pero pues realmente acá lo mismo en Colombia se ve, la gente pues es una cantidad ínfima de lo que realmente, o sea, la gente compra una bolsa porque te están cobrando muy poco y realmente al final tú no gastas mucho comprando, ¿sí? Y lo otro triste es, pues, acá en Colombia es que yo no he visto a dónde van todos esos impuestos, ¿no? Lo bueno sería que de ese impuesto se tomara para poder estudiar, para hacer concientización, para hacer programas, para hacer todo esto, pero no sabemos a dónde va el dinero y pues es un comienzo, pero esto de las bolsas plásticas solo es muy poco, realmente sí es difícil, ¿no? Y es difícil también no utilizar bolsas, porque pues para la basura, para todo, es difícil. Tenemos que cambiar bastante. Exacto. Damaris Cardona pregunta, ¿qué opciones utilizarían para que no sean plásticos de un solo uso? ¿Me puedes repetir otra vez la pregunta? Qué pena que no te escuché. Sí, no te preocupes. Damaris Cardona pregunta, ¿qué opciones utilizarían para que no sean plásticos de un solo uso? Difícil porque pues eso es una de lo que tenemos que pensar, ¿no? Porque, bueno, una opción que yo utilicé, yo digo mucho esto cuando yo comencé a leer todo acerca, porque mi trabajo es eso, yo comencé a trabajar con microplásticos y yo comencé a leer acerca del problema y uno realmente pues, o sea, la ignorancia, pero no en la parte mala de la palabra, sino el hecho de no conocer, el hecho de ya estar acostumbrados a vivir toda una vida y depender del plástico como que no nos hace consciente de eso, ¿no? Entonces yo cuando comencé a leer, yo entré acá a un supermercado y vi a todo lado y caminaba y yo decía, la madre, todo es plástico, todo viene en plástico, el arroz, todo, o sea, no hay un día que no dejes de utilizar plástico, entonces hay una de las preguntas difíciles, pues nos podemos enfocar bastante a hacer materiales que sean biodegradables, ¿sí? Pero lo que pasa es que la economía es así, a la gente no le va a importar bastante hacer eso porque sale más rentable y más económico hacer un plástico ya, una bolsa, producir millones y millones de plásticos, entonces es difícil. Yo creería que sería cambiar hacia eso, ¿no? Hacia los compuestos que sean de origen sintético, biosintético, sí, pero es donde también se tiene que meter también bastante dinero en que los químicos y bueno, y esta gente diseñe nuevos materiales para poder eso. Entonces, una de las cosas que yo dije, pues, bueno, ya no voy a utilizar más plásticos. El día que me vaya a tomar una gaseosa o algo, es utilizando una botella de vidrio, la botella retornable que nosotros todavía tenemos acá, que ha perdido fuerza por el mismo plástico, porque pues llevar una botella de vidrio es lavarla, transportarla, más combustible y les digo, la economía.
pero pues son lo que yo les digo, comenzar desde uno y alrededor. Entonces, agua, llevo mi frasco, que también es plástico, irónicamente, mi frasco llevo para todo lado, recargo. Es eso, reducir, ¿no? Comenzar desde uno mismo a tratar de reducir cualquier cosa que se vaya aportando para todos estos plásticos de un solo uso, pues es bueno. Y también facilitarle bastante el trabajo a los recicladores, ¿no? Cada vez que utilicemos un envase de leche, de una bolsa, lo lavamos y lo colocamos aparte y se los damos a ellos porque pues te da la misma separar y si no limpias y se llena de bichos, de insectos, la bolsa de leche o lo que sea, pues ellos no la van a utilizar porque no les sirve y ellos, desde que están ganando, o sea, pues, por ejemplo, acá en Colombia, la gente está ganando muy poco, les toca lavar eso, entonces pues ellos prefieren es descartarla, entonces también tiene que ser de uno mismo. Eh, Hay otros comentarios, ¿verdad? También, Damaris Cardona le dice, excelente presentación, muy completa y actualizada. Y Rosarina le dice, una de las más completas y abarcadoras presentaciones sobre el plástico. Abarca problemas y sus soluciones. Bravo. Bueno. Damaris pregunta, ¿verdad? Que se puede compartir su email. Eso sería fantástico, se lo agradecerían. Y Vale, listo, sí, perfecto. super. Vilma Orellana de Chile, ¿verdad? Nos pregunta, ¿qué opinas de los ecoladrillos o ladrillos ecológicos? Bueno, es que todo es un arma de doble filo. Sí he visto acá en Bogotá, de hecho con esta Marcela recicladora, ella habla bastante de los ecoladrillos y tiene un video muy bueno, yo he aprendido con ella bastante, no todos los leer. Es una buena opción, ¿no? Es bastante tedioso y pues al parecer también dentro de lo que he leído son buenos porque absorben bastante la energía de los sismos y es bueno, pero lo que pasa es que son muy dispendiosos de hacer y pues no todo el mundo tiene ni hay tantas empresas. Hay gente que sí utiliza y hace como esta parte de los ecoladrillos de plástico y todo esto de plástico que se recicla, plástico que se toma, pero lo mismo, tienen que venir, tienen muchos aditivos, si se fragmentan o con el tiempo, el sol, se vuelven y se fragmentan, se vuelven en microplásticos y vuelven y paran al mar, entonces son armas de doble filo, ¿no? Entonces, eso es lo que les digo, es un poco incierto todavía qué vamos a hacer con este problema que no le estamos parando, le estamos poniendo atención ahorita, pero que no conocemos del problema y tampoco menos de sus soluciones. Sí, Rosalina tiene otro comentario acá, ¿verdad? Dice, ahora que China dejó de convertirse en el vertedero de plásticos, los gobiernos en Puerto Rico, en los centros de acopio, tenían la práctica de venderlos. Ahora los depositan en los vertederos. Carmen Meléndez nos dice, necesitamos continuar educándonos para a su vez llevar la información a otros. Compartir la transmisión de este video, hacer ajustes comenzando por nosotros mismos, muy importante, con nuestra familia, allegados, y poco a poco provocamos un incendio que nos lleva a hacer la diferencia. Es nuestra casa común y la única con que contamos. Amanda Camacho le dice, excelente charla y te pregunta, ¿crees que sería viable reducir el plástico hasta solamente utilizarlo como materia para uso médico e higiénico? ¿O se considera una realidad imposible? Pues es una utopía, ¿no? Pero pues no, es algo que se puede cumplir si realmente lo hacemos. Que de acá a un tiempo corto o de pronto a una generación o dos, no vaya a cambiar mucho, pero pues sí, yo soy optimista, yo sigo siendo optimista de que sí puede y nos vamos a salir con una de estos porque pues hasta el momento este es el único planeta que tenemos, el único que dependemos y pues nos toca fijar algo así como hicimos con la capa de ozono, con los huecos que se han reducido porque cambiamos las neveras, cambiamos los combustibles, estamos cambiando la historia, por eso es que yo recalco también tanto la historia nos ha contado que como humanidad cuando tenemos un problema en común y realmente vemos lo peligroso que puede ser, podemos cambiar entonces puede que lleguemos un día solo al uso médico e higiénico, ¿no? Pero pues por ahora es muy difícil porque pues lo que te digo, mira alrededor que no tenemos plástico, el compu, los audífonos, el celu, todo es plástico, la gran mayoría. Entonces pues sí, hay que ser optimistas.
Exactamente. Damaris Cardona pregunta, ¿en Colombia reciclan los 7 tipos de plástico? Porque aquí solamente se está reciclando el tipo 1 y 2. Yo sé que acá no se reciclan todos, sí se recicla el PET, se recicla, hay gente que está reciclando el icopor, hay como pequeñas empresas y hay lo mismo, a mí me gusta mucho esta Marce porque ya está en la juega, ya es, o sea, eso debe ser una profesión y yo creo que, o sea, bueno, acá diciendo palabras, pero hasta después que la gente se pueda estudiar y hacer eso porque pues es todo un proceso, ¿sí? Pero no, acá realmente no creo que se estén reciclando todos los 7. Puede que haya sí, o puede que encuentres en grandes centros urbanos donde se recicle, pues, gran parte de los tipos de plástico, pero o no dan abasto o no tenemos todavía la infraestructura, entonces, no, eso todavía estamos un poco crudos acá. Veo que no hay otra pregunta. Felicitaciones, ¿verdad? Que le siguen enviando. Le mandaron saludos desde México por el Facebook Live. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, ¿verdad? Comentario, que quiera abrir su micrófono y que lo quiera hacer. Pueden hacerlo. Y que si puede compartir el email. Sí, Sí, claro, con mucho gusto. sí. No sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer directamente, verdad? Bueno, pues por Facebook Live tampoco, entiendo que no hay por Facebook Live, ¿verdad, Leishla? No hay preguntas. No. Ok, pues Yo creo que, Carla, si me permite un segundito, ayer me encantó tu pregunta porque fue directa al conferenciante. ¿Qué le motivó para que se involucrara en toda esta iniciativa de educar sobre los microplásticos y el plástico? Bueno, primero como persona, hace muy poco también y dentro pues, de la evolución que uno tiene, ¿no? Primero mi madre es educadora y yo sé que, bueno, el mundo está mal, la humanidad también le ha hecho mucho daño, nos hacemos daño, bueno, el mundo está hecho nada, pero pues yo digo que la educación es un pilar importante y que la misma historia nos muestra que hay muchos países que con educación ha podido cambiar pues sus prácticas y llegar a ser pues países que ahorita están en lo alto y le pueden dar una buena eh, calidad de vida a sus ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que la educación como persona es importante y como profesional también porque hace mucho yo tenía esta reflexión de, a mí me gusta esta parte de la investigación, yo me gradué hace poco, pero pues mucho del conocimiento científico y de investigación se queda en esa nube intelectual que yo le llamo, y pues realmente no trasciende a la gente. Entonces la educación es la forma que se tiene para poder todos estos hallazgos científicos un poco complicados, aplicarlos y pues hacer de este mundo pues algo mejor, ¿no? Entonces, eso es como que yo veo la educación como un pilar importante y todos los días tenemos que aprender. Y pues esto de plásticos fue como así, azares del destino, no, pues azares de la vida, no el destino, porque uno se forja su propio camino, pero pues en esto entré al tema y comencé a leer y yo soy muy curioso y me ha gustado bastante, entonces mientras que yo le pueda enseñar a la gente de lo que pues, yo he recopilado y he aprendido durante este tiempo trabajando con microplásticos, entonces bien, entonces por eso es que estamos acá, entonces bueno, eso es lo importante, ¿no? Aportar el granito de arena a cada uno. Lo que yo le decía a Carla antes de la presentación, que sean 1.000, 320 o 2 personas, pero por lo menos que a uno le quede algo de ese granito de arena y bueno, vamos aportándole poco a poco. así mismo es. Muchas gracias, Rosalina, por hacer la pregunta. Pues no sé, alguien más, ¿verdad? Que quiera hacer algún otro comentario, alguna otra pregunta, como tal. Yo por mi parte también te quería preguntar, para los jóvenes, ¿verdad? Que están conectados y los que te ven por Facebook Live, ¿qué les recomendarías a ellos? ¿Qué consejo les darías, verdad?
si quisieran seguir una carrera en lo que es la biología marina, ¿verdad? O si quisieran crear proyectos, ¿de qué manera les recomendarías que pudieran comenzar, ¿verdad? A aportar su granito de arena y a trabajar en esta área como tal. Bueno, pues hay gente que nace para trascender y para quedar lo mismo, que pena repetir eso también la historia. Hay gente que, por ejemplo, Gandhi, Malcolm X, Greta Thunberg, no sé, hay un montón de gente, personalidades que pueden llegar a trascender y le llegan a millones, ¿sí? Pero pues primero lo importante cuando tú te vas a dedicar a algo es la pasión y el amor, ¿sí? Y que te guste esto y que te apasione, porque pues esa es como de ahí es donde viene la fuerza vital, de ahí es de donde viene la motivación. No todo es color de rosa, sí hay pequeños altibajos, pero pues hay que seguir. Y bueno, y que si les gusta el mar, la biología es una linda forma de ver el mundo. Hay que no solo verlo desde ese punto biológico, sino desde todos, el mundo hay que entenderlo desde lo matemático, lo social, lo físico, desde todos los puntos, pero la biología le da una visión muy, muy bella del mundo y te enseña a ti también a saber cómo funciona el mundo. Entonces, es eso. Y en cuanto a proyectos, bueno, la gente de mi edad, la gente que está terminando, la gente que va a estudiar, como les dije, se viene una época importante para los océanos, una época en que va a haber dinero de entes internacionales, como políticas y como dineros también de las instituciones privadas y de los gobiernos. Entonces es una época para despertarnos. Yo hasta ahora estoy comenzando, pero yo digo que en Internet se encuentra de todo y hay un montón, y también persistir, ayudarse también mucho de los profesores, que pues los profesores ya tienen la experiencia y también no como nosotros decimos acá en Colombia, no esperar que todo caiga del cielo, ¿no? Hay que gestionar, hay que ser curiosos, hay que hacernos preguntas y que esas mismas preguntas que nos hacemos, tratar de poder plasmarlas en un papel y tratar de poder vendérselas a alguien que tenga el dinero y decir, bueno, trabajemos, entonces esa es la idea. Así mismo es. Damaris Cardona aporta, ¿verdad? Dice, es importante comenzar con el cambio individual para que otros se puedan motivar y así se podrá lograr una gran diferencia. Definitivamente, muy importante. Y te dice también, Carmen te dice, gracias por contagiarnos con la pasión de tus palabras y llenarnos de esperanza. Bueno, gracias a ustedes por escuchar también. Me sumo a las palabras de las compañeras maestras. Pues nada, entiendo que si no hay más preguntas, ¿verdad? Solo nos resta darte las gracias, Carlos, infinitamente por aceptar trabajar con nosotros, que sé que estabas bien cargado y que tenías mucho trabajo. Y pues gracias por aceptar estar aquí esta noche con nosotros, formar parte de la campaña también, ¿verdad? Esperamos que en otra ocasión podamos contar contigo también y estoy segura que muchas personas de las que están conectadas te van a estar contactando porque están interesados en una charla, en hacer alguna dinámica o algo, así que tienes ahí, tienes par de fans acá en Puerto Rico, eso es definitivo. Bueno, pues gracias a todos también por escucharme, por tener también este pedacito de tiempo, a ustedes también por brindarme el espacio y con mucho gusto mientras yo tenga el tiempo y la disposición, entonces con mucho gusto yo puedo colaborar y la verdad eso a mí me parece que estas actividades son supremamente importantes para poder trascender poco a poco, ¿no? Y comenzar desde uno mismo y con alrededor y su comunidad, eso es lo importante. Exactamente. Te iba a decir, yo ahora te puedo dar mi correo y si quieren el Facebook, no hay problema, lo colocas en el Facebook de esto para que la gente en los comentarios y me pueden escribir con mucho gusto, yo estoy atento a cualquier inquietud. Claro que sí, me consta, porque así fue como te pude contactar por una charla mediante igual. Facebook Live. Así que, de verdad que muchísimas gracias por todo. Gracias a todos los que se conectan, ¿verdad? Los que se conectaron con nosotros hoy, los que se conectaron ayer. Mañana tenemos otra charla, ¿verdad? A las 7 de la noche, acá con Cáricos, que nos van a estar hablando sobre las herramientas, ¿verdad? Para poder, cómo se trabaja la educación marina, ¿verdad? Y esas observaciones que se hacen, ¿verdad? Y los monitoreos acá constantes. Así que esperamos que se puedan conectar con nosotros también a las 7 mañana.
Y nada, nuevamente muchísimas gracias, Carlos, gracias a todos y sigan sintonizando, síganse conectando y sigan apoyando la campaña Forever Wild. Esto no es algo que es solamente de nuestro grupo, es algo que le compete al mundo entero, no es algo solo de Puerto Rico. Ya ven, en Colombia tenemos el problema de microplástico, en Puerto Rico no estamos tan lejos y muchas de las cosas de allá pues nos llegan acá, ¿verdad? A través de las corrientes. Y cada vez que vamos y hacemos una limpieza en la playa, eso es una de las cosas que más nos impacta. No es tanto el macroplástico que se encuentra, sino esa cantidad de microplástico que hay y que cada día mueren más aves o más especies y, pues, y que inclusive nosotros mismos sabemos que nos vemos afectados en nuestra salud. Así que es un tema bien serio y pues cada cual tiene que aportar su granito de arena, ¿verdad? Y tenemos que poner de nuestra parte para poder trabajar desde el pedacito que nos toca vivir. Así que esperamos que se puedan motivar, que se animen y nada, síganos por Facebook, tenemos nuestro canal de YouTube también y pues apoyen nuestras charlas que seguimos trayendo temas, ¿verdad? Pues para aprender un poquito más cada día, no solamente de nuestra isla, sino de otros países. Así que nada, muchísimas gracias y que pasen buenas noches a todos. Y Carlos, muchísimas gracias y mucho éxito en tu proyecto, ¿verdad? Y en todo lo que estás trabajando, de verdad que sí. Bueno, igualmente ustedes, gracias y buena noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias, que pasen buenas noches. Gracias igualmente.